Bienvenidos. Comenzamos una nueva entrevista semanal en este canal de YouTube, escuchando, como siempre, a los analistas, a los expertos en la materia. Vamos a hablar en esta oportunidad de la inflación en Colombia. ¿Por qué? Da cuenta de una cifra de 5,1%, según lo reveló el DANE, pues prácticamente estable frente a lo que había en el año 2024, pero con muchas presiones este año por cuenta de ese aumento que decretó el gobierno del salario mínimo. Las expectativas están cambiando, pues casi que dramáticamente, expectativas de inflación para este año por cuenta de lo que ha sucedido recientemente en el país. Vamos a escuchar a esta hora, los invitamos a una entrevista con el doctor Carlos Gustavo Cano. Él es excodirector del Banco de la República, gran economista, fue ministro también de Agricultura, y pues todo un experto en la materia. Doctor Carlos Gustavo, me place mucho saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Eh, Todavía en vacaciones, Gina, Todavía en vacaciones. en el campo, pero grato escucharte y verte. Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo recibe este dato de inflación del 5,1%, doctor Cano? Es una noticia muy mala para el país. En 12 meses de lucha contra la inflación, pues se ha logrado bajar apenas 10 puntos básicos o algo así. Y estamos muy por encima de la meta que se ha trazado el país a través de la autoridad monetaria, que es la Junta Directiva del Banco de la República, y esa meta es del 3%. 5,1% sigue siendo muy distante de esa meta. Y con gusto analizaremos a tu discreción las razones por las cuales no se ha podido lograr esa meta. Claro, ya por quinto año consecutivo no se logra, doctor Cano. Esto es muy importante decírselo a los televidentes. Y como van las cosas, vamos para un sexto año de incumplimiento de las metas. 6 años, 6 años. Y Seis. esto pone en riesgo el patrimonio fundamental que que tenemos los colombianos en el Banco de la República, que es la credibilidad en la autoridad monetaria. Pero, a mi juicio, la Junta ha hecho su tarea. Ujú, El tema es que cuando se mete en el asunto el déficit fiscal, el desorden en el manejo de las finanzas públicas, esa emisión de dinero a borbotones, viene lo que se llama la dominancia fiscal de la política monetaria. Y ese es un dolor de cabeza para las autoridades monetarias. Además, un dolor de cabeza para todos los colombianos, especialmente para los más pobres. Y ahora viene este anuncio, Gina, de un incremento del salario mínimo del 23%, ante el cual las mismas centrales obreras se sorprendieron y ujú. manifestaron su preocupación del evento inflacionario que esto puede ocasionar en esta dificultad. El dato del 5,1% no recoge todavía la información del incremento del salario mínimo. Eso se va a ver a lo largo de este año a mi juicio, con efectos catastróficos. Y me parece que el Banco de la República va a tener que reaccionar elevando las tasas de interés de una manera sustancial y de una manera inmediata. Ujú. Esa es la gran expectativa, o casi que ya se da por hecho que vienen incrementos de tasas de interés. Cuénteme las expectativas de inflación, doctor Cano, porque hemos escuchado que esa inflación podría tener un salto incluso hasta 7% este año, es decir, unas expectativas que estaban bordeando, por ejemplo, el 5, pues no, ya las expectativas hablan de 7% de inflación este año. Y las expectativas están aumentando. Y Ujú. con este dato o con esta información o con esta decisión
tan absurda del gobierno nacional por decreto, como todo lo hace, eh, pues va a disparar esas expectativas. Y no hay nada más importante que las expectativas en materia de política monetaria. De modo que la reacción lógica de la Junta Directiva del Banco será un incremento de las tasas y es el encarecimiento del dinero. Y es defender el poder adquisitivo de la moneda en lo que esté al alcance de la autoridad monetaria. Y me parece que en los últimos años lo ha hecho muy bien. Pero el duende que se mete a frustrar eso, de nuevo, es el tema fiscal. Ujú, El fisco ha venido eh, irresponsablemente siendo manejado y de suerte que tenemos un déficit fiscal, o sea, un exceso de los gastos sobre los ingresos que raya en el 8%, que es, Gina, el más alto de la historia del último siglo. Mejor dicho, desde la guerra de los 1000 días no teníamos un déficit fiscal tan alto. Y ese déficit fiscal presiona la demanda hasta llevarla a niveles que superan la oferta. Y el efecto ineluctable es la inflación. ujú, Ahora bien, eh, tenemos, por fortuna, la independencia de la autoridad monetaria, amenazada desde hace 3 años por el gobierno actual eh, en esa materia, pero por fortuna se ha mantenido. Tenemos una junta directiva escindida. Hay 3 miembros de la junta que le obedecen no a la misión del banco, sino a los caprichos del señor que ocupa la Casa de Nariño. Eh, y eso ocurrió en el caso de Ecopetrol, cuando sí se destruyó el gobierno corporativo. Y mire los resultados catastróficos que ha tenido la empresa emblema de los colombianos. Pero por fortuna la autoridad monetaria se mantiene firme. Ok, doctor Cano, entonces nos está contando que estos va a ocasionar estragos, según su opinión, ese aumento del salario mínimo inédito en el país, en la inflación en nuestro país, en Colombia, llevándola incluso las expectativas al 7%. ¿Usted recuerda en algún momento haber vivido esta situación en el país? ¿Cómo nos podemos comparar frente a la historia, frente a años recientes en Colombia? En los 12 años en que estuve en la Junta Directiva del Banco de la República, jamás viví esta experiencia. Ujú, El desanclaje de las expectativas con relación a la meta de inflación es algo muy grave porque eso también altera el clima económico en todas las dimensiones y debilita la moneda ujú, y debilita la confianza del público, no solamente nacional, sino también internacional, en la moneda, nuestro peso. La misión de una autoridad monetaria firme, como lo es la Junta Directiva del Banco de la República, es defender el poder adquisitivo de esa moneda. Pero cuando ese fantasma se entremete en el asunto, como es el déficit fiscal que está llegando al 8%, que es el mayor de la guerra de los 1000 días, pues es muy difícil controlar esa inflación. Eso es lo que se llama la dominancia fiscal de la política monetaria. Y yo añadiría, con este sabor preelectoral de medidas tan demagógicas y tan populistas y tan engañosas para el pueblo, como un incremento del 23% del salario mínimo, lo que estamos hablando es de una dominancia politiquera de la política monetaria. Por fortuna tenemos un banco y una junta directiva firmes en su misión. por fortuna, porque a lo largo del año pasado estuvimos viendo esa presión que hacía el gobierno para que el banco bajara aún más las tasas de interés, pero imagínese, si no hubiéramos tenido esa independencia y esa disciplina del banco, esta inflación, pues no estaríamos hablando de un 5,1, sino mucho más alta y también alejándonos.
de lo que está pasando en la región, en América Latina, doctor Cano? Seguimos siendo de los países de más alta inflación en la región Ujú. y dentro del concierto de los países de la OCDE, organización a la cual pertenecemos, es la inflación más alta, definitivamente. De modo que yo creo y espero que la autoridad monetaria responda, y creo que va a responder con un encarecimiento del dinero de manera fuerte para ebatir el detonante de la pérdida de capacidad instalada de la moneda. ¿En qué momento, doctor Cano, vamos a ver ya en cifras ese impacto en la inflación del incremento del salario mínimo? Se lo pregunto porque ha habido también mucha discusión, esos impactos directos e indirectos. Dicen, es muy difícil de medir en los modelos porque esto nunca había pasado, es un incremento salarial tan desbordado. Es muy difícil meterlo en los modelos, pero ¿esto cuándo vamos a empezar a sentir esos coletazos en materia de inflación ya para ver efectivamente cómo nos ha pegado? A partir de la semana entrante, Gina, cuando recibas la cuenta de la cuota de administración del edificio donde tú vives, Ujú. la gente no va a reajustar eso con relación al IPC del 5,1%. Van a tratar de indexarlo al salario mínimo, el 23%, y eso dispara todas las válvulas. Eso va a ser inmediato. Ujú. Claro, y el efecto pleno va a ser gradual, pero lo van a sufrir los colombianos, los que creyeron que subiendo el salario mínimo íbamos a subir el bienestar de la población. Lo que estamos haciendo es empobrecer a la población. Ujú. Eso es muy importante, doctor Cano, explicarle a los televidentes que este es el peor impuesto para los pobres, porque efectivamente afecta a los más vulnerables en el país. Y además, nosotros veníamos de una tendencia en la que estábamos bajando la inflación desde los años de la pandemia, en el 2022. Veníamos bajándola al 9% en 2023 y prácticamente quedamos estancados. Y como usted nos dijo al principio de esta entrevista, una muy mala cifra de inflación. Pero pésima noticia para el bienestar de los colombianos. Pero además yo agregaría lo siguiente, el efecto que va a tener ello al reducir la capacidad adquisitiva de los colombianos va a ser un efecto depresivo sobre la economía misma. Esa polémica sobre si inflación y crecimiento, control de inflación va contra el crecimiento, como ha dicho este gobierno, es una falacia, es un dilema falso. Resulta que para que se produzca el bienestar se requiere un crecimiento sostenido y sostenible. Y la condición sine qua non de esa sostenibilidad es una inflación baja y estable y en lo posible predecible. De modo que yo celebro como ciudadano que por lo menos tengamos por parte de la Constitución Nacional la independencia de la autoridad monetaria, que en su mayoría está cumpliendo con su deber. Y por fortuna están logrando resultados que están siendo frustrados por la intromisión de la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas. En ese sentido, quisiera preguntarle, ¿ya se inscribió ante la registraduría un comité para impulsar una asamblea constituyente? Doctor Cano, importante recordarle a los televidentes que dentro de esas intenciones estaría modificar en parte la independencia del Banco de la República. ¿Qué opinión le merece? Me parece un despropósito convocar a una asamblea nacional constituyente, que es una asamblea populista, es una asamblea de tinte político en lo inmediato. La nación colombiana hizo un consenso fundamental en el año 1991. Eso está fresco, eso hay que respetarlo. La institucionalidad hay que respetarla y hay que guardarla.
y me parece que la Constitución, con las dificultades que ha tenido en su aplicación, ha sido una Constitución sabia, porque convocó a todo el país. Ujú, Recordemos que el mismo M-19, cuyo vocero hoy es el actual presidente de la República, fue uno de los adalides de esa constitución, junto con los partidos políticos y los movimientos de oposición y los movimientos étnicos. Que yo recuerde, no solamente en materia generacional, sino en materia histórica, no ha habido una convocatoria más democrática para hacer un consenso nacional. Pero resulta que aquí se está poniendo de moda que cuando el traje no le sirve a quien regenta la nación, entonces cambiemos desastre. ujú. Eso no puede ser. Claro. Y también su opinión de la emergencia económica que decretó el gobierno, porque ya están en vigencia unos impuestos que buscan un recaudo de 11 billones de pesos, pasando por alto el Congreso, y estamos a la expectativa de lo que suceda con el estudio en la Corte Constitucional. Y escogieron muy bien la fecha, la víspera en que saliera pues la gente a vacaciones. Eso es como un asalto por sorpresa contra la institucionalidad, contra la Constitución y contra las leyes. Eso es un absurdo. Además, la figura de la conmoción interior, la emergencia económica, se justifica cuando haya hechos sobrevinientes como un conflicto exterior, como una pandemia, como nos ocurrió pues con el COVID, como una catástrofe no predecible. Pero aquí la catástrofe es que la regla constitucional, como la regla fiscal, por ejemplo, como la independencia del Banco de la República, no se acomodan a los caprichos del mandatario, que espero que sea transitorio. Doctor Cano, ya para ir finalizando, su mensaje para los colombianos, ya a menos de 5 meses de la primera vuelta de elecciones presidenciales en nuestro país, a estas alturas en las que hemos tenido tantas noticias económicas tan preocupantes, ¿cuál es su mensaje? Yo diría que tenemos Mira, Gina, mi mensaje es que lo que se decida en este semestre va a determinar la suerte de la nación en el resto del siglo. Así, así se lo digo a todos. Tenemos dos decisiones. Una fundamental, que es la elección de un Congreso. El Congreso de la República es el freno natural, es el fiscalizador natural y es el que le pone límites al Poder Ejecutivo. Eso es esencial para la democracia. La división de poderes, la separación de poderes, eso es esencial para la democracia. La elección del Congreso es fundamental, a fin de que acompañe al presidente que ha de ser elegido el 26, en el año, no, 31 de mayo del año 26. Ujú. Me parece que ambas decisiones tienen que ser muy pensadas, tienen que ser inspiradas en el patriotismo y sobre todo en una responsabilidad intergeneracional. No es cuestión de 4 años, es cuestión del resto del siglo. Y es cuestión de la defensa y del manifiesto que tenemos que tener los colombianos en pro de la democracia liberal y las libertades. Doctor Cano, muchas gracias por su tiempo, por sus mensajes y ese análisis a raíz del dato de inflación en Colombia, 5,1%. Usted lo ha dicho, un muy mal dato, a pesar de que desde la administración lo quieran poner como una celebración, como un dato que permanece estable, pero usted comenzó muy directamente esta charla diciendo, es un muy mal dato que nos estanca y es prácticamente un año perdido. Así es, Gina, pero esperemos que el próximo cuatrenio sea de esperanza. Estamos al borde de la esperanza, como bien
titula un excelente libro que lo recomiendo a todos mis compatriotas, el libro de José Manuel Restrepo. Ujú, exactamente, doctor Cano. Le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por atendernos desde sus días de descanso y un fuerte abrazo y saludos para la familia. Igualmente para ti y tu familia. Un abrazo. Chao. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también, mil y mil gracias. Recuerden suscribirse en nuestro canal Economía con Gina Ramos, allí entrevistas con el análisis profundo, con el análisis técnico de esas noticias que tenemos a lo largo de la semana. Muy bien, nos vemos en una próxima.